Al principio, nuestra mente no es capaz de permanecer estable y reposar mucho tiempo. Sin embargo, con perseverancia y regularidad, la calma y la estabilidad se desarrollan gradualmente. Es posible tener experiencias maravillosas cuando reposas tu mente en meditación. Para algunas personas estas experiencias tardan en aparecer y otros las tienen la primera vez que se sientan a meditar. Las tres experiencias más comunes son la dicha, la claridad y la ausencia de conceptos. La dicha, según me explicaron, es una sensación de felicidad absoluta, de sosiego y ligereza tanto física como mental. Cuando la experiencia es muy intensa, parece que todo lo que percibes está hecho de amor. Incluso las experiencias de dolor físico se vuelven muy ligeras y casi imperceptibles. La claridad, a su vez, es la sensación de poder contemplar la naturaleza de las cosas como si la realidad entera fuera un paisaje lleno de luz en un día soleado y sin nubes. Todas las cosas se distinguen nítidamente y todo parece tener sentido. Incluso los pensamientos y las emociones inquietantes tienen un lugar en este paisaje resplandeciente. La ausencia de conceptos es una experiencia de total apertura de la mente. Tu conciencia es directa y no está empañada por distinciones conceptuales como un yo y un otro, un sujeto y un objeto, ni cualquier otro tipo de limitación. Es una experiencia de consciencia pura, tan infinita como el espacio mismo, sin principio, medio o fin alguno. Es como despertar en el interior de un sueño y reconocer que todo lo que experimentamos en el sueño no está separado de la mente del soñador. Muchas veces, sin embargo, lo que me cuentan las personas que empiezan a meditar es que se sientan y no ocurre nada. A veces tienen una sensación fugaz de calma apenas perceptible. Pero muchas veces no sienten nada diferente de lo que sentían antes de sentarse o después, y esto puede decepcionarles bastante. También algunas personas se sienten algo desorientadas, como si su mundo familiar de pensamientos, emociones y sensaciones hubiera cambiado ligeramente de posición, lo cual puede ser agradable o desagradable. Como ya he explicado, tanto si tienes experiencias de dicha, claridad o ausencia de conceptos, como si no sientes absolutamente nada, tu intención de meditar es más importante que lo que ocurre cuando meditas. Puesto que la atención ya está allí, el simple hecho de conectarte deliberadamente con ella te hará más consciente de este estado de presencia. Y si perseveras en la práctica, con el tiempo llegarás a sentir algo, una sensación de calma o paz mental que difiere ligeramente del estado habitual de tu mente. Cuando comiences a familiarizarte con esta experiencia, comprenderás intuitivamente la diferencia entre la mente distraída y la mente no distraída de la meditación. La mayoría de las personas al principio no son capaces de reposar la mente en un estado de simple conciencia durante mucho tiempo. Si solo puedes hacerlo unos instantes, esto está bien. Siguiendo las instrucciones, como hemos visto, puedes repetir este breve periodo de relajación una y otra vez a lo largo de una misma sesión. El simple hecho de reposar la mente el tiempo que dura una inhalación y una exhalación ya es de gran utilidad. Repítelo simplemente una y otra vez. Las condiciones siempre cambian y la verdadera paz se encuentra en nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. Imagina, por ejemplo, que estás sentado tranquilamente en meditación,
centrado en tu respiración y de repente el vecino de arriba empieza a pasar la aspiradora o un perro se pone a ladrar. Quizá de repente te duele la espalda o las piernas o sientes algún escozor. O quizá te viene a la cabeza sin ninguna razón especial una discusión que tuviste unos días antes. Estas cosas ocurren todo el tiempo y es también por esta razón que el Buda enseñó tantos métodos diferentes de meditación. Cuando surjan distracciones como estas, intégralas simplemente en tu práctica. Lleva tu conciencia a la distracción. Si los ladridos del perro o el ruido de la aspiradora interrumpen tu práctica de observar la respiración, puedes ponerte a meditar sobre el sonido, reposando la atención sobre estos ruidos. Si te duele la espalda o la pierna, lleva la atención a la mente que percibe este dolor. Si sientes picor, ráscate tranquilamente. Si alguna vez has tenido la ocasión de estar en un templo budista durante una enseñanza o una práctica cantada, seguramente habrás visto que los monjes se rascan con ganas, se agitan en sus asientos y tosen. Pero si se han tomado en serio su entrenamiento, lo más probable es que se agiten, se rasquen y tosan con atención, llevando su atención a las sensaciones del picor, del hecho de rascárselo y del alivio que produce el habérselo rascado. Si te encuentras distraído por emociones intensas, puedes probar a enfocarte en la mente que experimenta la emoción como ya hemos visto. O puedes cambiar a la práctica del Tonglen y utilizar la emoción que sientes, ya sea ira, tristeza, envidia, celos o deseo, como soporte para la práctica. También he conocido a personas a quienes les sucede todo lo contrario. En cuanto tratan de practicar, su mente se vuelve opaca y les entra sueño. El simple hecho de mantener los ojos abiertos y centrar su atención en lo que hacen les resulta un gran esfuerzo, y lo único que les apetece es dejarlo estar por hoy y dejarse caer en la cama. Hay dos maneras de tratar con esta situación. La primera, que es una variante de la atención a las sensaciones físicas, consiste en reposar la atención suavemente sobre la sensación misma de sopor o de somnolencia. En otras palabras, usar tu somnolencia en vez de dejarte usar por ella. Si no puedes mantener la postura sentada, lo puedes hacer tumbado, manteniendo la espalda tan recta como puedas. Otro remedio sencillo es alzar la mirada hacia arriba. No hace falta que levantes la cabeza ni el mentón. Basta con levantar la vista. Esto suele ser suficiente para que la mente se despierte. Bajar la mirada, por otra parte, puede tener un efecto calmante cuando tu mente está muy agitada. Cuando no funciona ninguno de estos antídotos para el sopor y la distracción, suelo recomendar a los estudiantes que paren por un tiempo y se tomen un descanso. Sal a caminar, haz alguna tarea en la casa, haz ejercicio físico, lee un libro o trabaja en tu jardín. No sirve de nada forzarte a meditar si tu mente y tu cuerpo no están dispuestos a cooperar. Si tratas de vencer tu resistencia por la fuerza, probablemente te acabes frustrando con la meditación y decidas que es mejor buscar la felicidad en cualquier cosa que te atraiga en ese momento. Entonces, todos esos canales de televisión por satélite y cable, esas plataformas de streaming, probablemente te parezcan bastante fascinantes. Las fases sucesivas de la práctica de la meditación. Deja que se aclare el agua de la mente, oscurecida por los pensamientos. Tilopa. Cuando comencé a meditar, me horrorizó descubrir que tenía aún más pensamientos, sensaciones y sentimientos que antes de empezar a practicar. En vez de apaciguarse,
Parecía que mi mente estaba cada vez más agitada. Pero mis maestros me explicaron que no debía preocuparme, ya que mi mente no estaba en absoluto empeorando. Lo que ocurría realmente era que me estaba haciendo más consciente de la actividad que siempre había habido en ella y de la que antes simplemente no me había percatado. La experiencia de la cascada. Para explicarme mi experiencia, la compararon a una cascada cuyo flujo crece súbitamente con el deshielo de la primavera. Cuando la nieve se derrite y el agua desciende por la montaña, levanta todo tipo de objetos. El ímpetu del agua puede arrastrar cientos de piedras, guijarros y detritos varios, pero es imposible verlos todos porque el agua fluye con demasiada fuerza, levantando toda clase de escombros que la ensombrecen. Y todos estos residuos mentales y emocionales nos pueden distraer muy fácilmente. Me enseñaron una breve oración llamada Dorje Chang Tungma, que encontré muy útil cuando mi mente estaba abrumada por pensamientos, emociones y sensaciones. Un fragmento de esta oración se podría traducir aproximadamente así. El cuerpo de la meditación, se dice, es la no distracción. Los pensamientos que percibe la mente, sean cuales sean, no son nada en sí mismos. Ayuda, por favor, a este meditador que reposa naturalmente en la esencia de cualquier pensamiento que surja a descansar naturalmente en la mente tal y como es. He observado que la experiencia de la cascada suele ser lo primero que sucede a las personas que empiezan a meditar. Hay varias reacciones comunes a esta experiencia, y yo las he experimentado todas. En cierto sentido, me considero afortunado porque haber tenido estas experiencias me ha ayudado a tener más empatía con los demás. En su momento, sin embargo, la cascada fue para mí un verdadero calvario. La primera variante consiste en tratar de detener la cascada intentando bloquear conscientemente los pensamientos, sentimientos y sensaciones para experimentar algún tipo de calma, apertura y paz. Tratar de bloquear así nuestras experiencias es más bien perjudicial porque crea una rigidez mental y emocional que con el tiempo se manifiesta como tensión física, especialmente en la parte superior del cuerpo. Tus ojos se vuelven hacia arriba y las orejas, el cuello y los hombros se tensan de forma anormal. Suelo llamar meditación como un arcoíris a esta fase porque la calma que proviene de bloquear el flujo de la cascada es tan ilusoria y pasajera como un arcoíris. Cuando abandonas el intento de imponer una sensación artificial de calma, te encuentras confrontado a la cruda experiencia de la cascada, donde tu mente se ve arrastrada por todos estos pensamientos, sentimientos y sensaciones que antes querías detener. Esto genera muchas experiencias de «uy», como vimos en la segunda parte, en las que primero intentas observar tus pensamientos, sentimientos y sensaciones y luego te encuentras arrastrado por ellos. Reconoces que te has dejado llevar e intentas forzarte a observar una vez más lo que ocurre en tu mente. Suelo llamar meditación del gancho a esta forma de meditar porque tratas de, entre comillas, enganchar a tus experiencias y sientes pena cuando no lo logras y te dejas llevar por ellas. Hay dos maneras de tratar con esta situación. Si la pena que sientes por haberte dejado llevar por la distracción es muy intensa, deja que tu mente repose suavemente en esta sensación de pesar. Si no lo es, suelta las distracciones y vuelve a descansar tu atención en la experiencia presente. Puedes, por ejemplo, llevar la atención a tus sensaciones corporales.
Quizá tengas un poco de dolor en la cabeza, el corazón un poco acelerado o algo de tensión en el cuello y los hombros. Reposa simplemente tu conciencia en estas experiencias o en cualquier cosa que ocurra en el momento presente. Igualmente, también, puedes intentar reposar con una simple atención desnuda en el fluir mismo de la cascada, como vimos en la primera y la segunda partes. Como quiera que la afrontemos, la experiencia de la cascada nos enseña una importante lección. Con ella aprendemos a soltar nuestras ideas preconcebidas sobre la meditación. Las expectativas que llevamos a nuestra meditación son a menudo el mayor de los obstáculos con que nos enfrentamos. Lo importante es permitirnos simplemente ser conscientes de cualquier cosa que surja en nuestra mente. Otra posibilidad es que las experiencias aparezcan y se desvanezcan tan rápidamente que no podemos ni reconocerlas. Es como si cada pensamiento, sentimiento y sensación fuera una gota de agua que cae en un enorme charco de agua donde es inmediatamente absorbida. Esto es, en realidad, una experiencia muy buena. Es una forma de meditación sin objeto que es la mejor clase de práctica de morar en calma. Así pues, si no alcanzas a distinguir cada gota individual, no te apures. Más bien te puedes felicitar porque has entrado espontáneamente en un estado de meditación que para muchas personas es bastante difícil de alcanzar. Cuando lleves un tiempo practicando, encontrarás que el flujo de tus pensamientos, emociones y demás se empieza a ralentizar y empiezas a poder distinguir más claramente tus experiencias. Siempre estuvieron allí, pero antes te resultaba imposible verlas, igual como ocurre con una cascada de agua que levanta una gran cantidad de escombros y sedimentos. De la misma forma, a medida que las tendencias habituales y las distracciones que suelen oscurecer la mente se asientan con la ayuda de la meditación, comienzas a poder observar la actividad que durante todo este tiempo se mantenía oculta por debajo del umbral de la conciencia ordinaria. Puede que aún no puedas observar cada pensamiento, sensación o percepción a la vez que surge, y que solo tengas de ellos un destello fugaz, más o menos como en la experiencia de acabar de perder el autobús. Esto también está bien. La sensación de acabar de perderse la oportunidad de observar un pensamiento o una sensación es una señal de progreso y una indicación de que tu mente se esté agudizando para captar los rastros del movimiento como un detective que empieza a encontrar indicios. A medida que practiques, encontrarás que cada vez eres más capaz de darte cuenta de las experiencias a la vez que ocurren. Los maestros compararon este fenómeno con una bandera agitada por un fuerte viento. La bandera se mueve y se zarandea constantemente siguiendo la dirección del viento. Los movimientos de la bandera son como los surgimientos que fustigan tu mente y el asta de la bandera es como tu conciencia natural que se mantiene siempre recta, firme, inalterable y anclada a la tierra. Nunca se mueve por muy fuerte que sea el viento que azota la bandera en todas las direcciones. La experiencia del río. Poco a poco, a medida que perseveras en la práctica, inevitablemente serás más capaz de distinguir claramente el movimiento de los pensamientos, emociones y sensaciones que discurren por tu mente. En este punto, tu experiencia de la cascada se habrá empezado a convertir en lo que los maestros llamaban la experiencia del río. En ella, las cosas aún se mueven, pero más lenta y suavemente. Una de las primeras señales de que estás entrando en la fase de meditación, donde la experiencia es como un río, es que algunas veces
descubres que entras sin ningún esfuerzo en un estado de conciencia meditativa, uniendo naturalmente tu presencia consciente con todo lo que ocurre en ti o a tu alrededor. Y cuando haces la práctica sentada formal, tienes experiencias más claras de dicha, claridad y ausencia de conceptos. A veces, las tres experiencias vienen a la vez y algunas veces una de ellas es más intensa que las otras dos. Puedes sentir que tu cuerpo se vuelve más ligero y menos tenso, o puedes sentir que tus percepciones se hacen más claras y de alguna manera más transparentes en el sentido que no son tan intensas ni tan opresivas como antes. Los pensamientos y las emociones ya no parecen tan sólidos y se empiezan a impregnar con la savia de la meditación, manifestándose más como impresiones pasajeras que como realidades absolutas. Cuando entras en el río, entre comillas, sientes que tu mente se aquieta. Ves que ya no te tomas tan en serio todos tus movimientos y el resultado es que empiezas a experimentar espontáneamente una mayor sensación de confianza y apertura que no se ve afectada por las personas que te encuentras, las cosas que experimentas, ni los lugares a los que vas. A pesar del ir y venir de todas estas experiencias, comienzas a percibir la belleza del mundo que te rodea. Cuando ocurre esto, también empezarás a discernir pequeños intervalos que se abren entre las experiencias. Al principio serán muy breves, unos simples atisbos efímeros de ausencia de todo concepto u experiencia. Pero con el tiempo, a medida que tu mente se va calmando, estos intervalos se hacen cada vez más largos. Este es el verdadero corazón de la práctica del Shiné. Poder reconocer y reposar en los intervalos que se producen entre los pensamientos, emociones y demás surgimientos mentales. La experiencia del lago. En la experiencia del río, tu mente aún tiene sus altibajos. Cuando llegas a la fase siguiente, que los maestros llaman la experiencia del lago, tu mente empieza a sentirse serena, amplia y abierta como un lago sin olas. Te sientes genuinamente feliz, sin altibajos. Estás lleno de confianza, te sientes estable y experimentas un estado más o menos continuo de conciencia meditativa incluso mientras duermes. Puede que aún tengas problemas en la vida, como pensamientos negativos y emociones intensas, pero en vez de ser obstáculos, se convierten en nuevas oportunidades de profundizar en tu conciencia meditativa, igual como un corredor puede usar el reto de correr 1 kilómetro más para romper un muro de resistencia y lograr una fuerza y capacidad aún mayores. Al mismo tiempo, empiezas a sentir en tu cuerpo la ligereza de la dicha y tu claridad aumenta hasta tal punto que todas tus percepciones comienzan a revestir una calidad más diáfana como los reflejos en un espejo. En la fase del río, la mente mono aún puede traernos algunos problemas, pero cuando alcanzas la fase del lago, el mono loco ya se ha retirado. Una analogía tradicional budista de la progresión a lo largo de estas 3 fases es un loto que surge del fango. El loto empieza a crecer del fango y los sedimentos que se acumulan en el fondo del lago o la charca, pero cuando sus flores asoman a la superficie no se ve ni el menor resto del barro. Además, parece que los pétalos repelen la suciedad. De la misma manera, cuando tu mente alcanza la experiencia del lago, ya no tienes ni rastro de aferramiento ni ninguno de los problemas asociados con el samsara.
Puede que incluso desarrolles poderes extraordinarios de percepción, como clarividencia o telepatía, como le sucedió a ciertos grandes maestros del pasado. Si tienes estas experiencias, sin embargo, será mejor que no alardees de ellas ni las menciones a nadie más que a tu maestro o los estudiantes más cercanos de tu maestro. En la tradición budista, los practicantes no hablan mucho de sus experiencias y logros, principalmente porque hablar de ellas puede aumentar nuestro orgullo y puede llevarnos a hacer mal uso de estas experiencias, usándolas para acumular poder en el mundo o influir sobre otras personas, lo cual sería dañino tanto para nosotros mismos como para los demás. Por esta razón, el entrenamiento en la meditación conlleva el voto o compromiso, llamado samaya en sánscrito, de no hacer mal uso de las habilidades que obtengamos mediante la práctica meditativa. Es algo parecido a los tratados con que los países se comprometen a no hacer mal uso de sus armas nucleares. Romper este compromiso significa perder los logros y capacidades que hemos desarrollado con nuestra práctica. Confundir las experiencias con la realización. Si bien la experiencia del lago se puede considerar como la cumbre de la práctica del Siné, no es en sí misma la realización ni la iluminación completa. Es un paso importante en el camino, pero no el paso final. La realización última es el pleno reconocimiento de tu naturaleza de Buda, la base del samsara y del nirvana. Está libre de pensamientos, emociones y de las experiencias fenoménicas de las consciencias de los sentidos y de la consciencia mental. Está libre de toda experiencia dualista de un yo y un otro, o de un sujeto y un objeto. Y el alcance de su sabiduría, compasión y capacidad son infinitos. En una ocasión me contaron una historia. Un monje se fue a practicar en una cueva en la montaña. Un día, este monje envió un mensaje urgente a su maestro pidiéndole que fuera a verle. El maestro acudió y el monje le dijo excitado: «Estoy completamente iluminado. Sé que puedo volar, estoy seguro de ello. Pero, puesto que eres mi maestro, necesito que me des el permiso». El maestro comprendió que el monje había tenido un simple vislumbre, una experiencia de su verdadera naturaleza, y le dijo sin rodeos: «Olvídalo, no eres capaz de volar». El monje contestó todo emocionado: «Sí, de verdad, si salto desde la loma encima de la cueva». «No», le interrumpió el maestro. Discutieron así bastante tiempo hasta que el monje finalmente desistió y dijo: «Bueno, si tú no quieres, no lo voy a intentar». Se aproximaba la hora del almuerzo y el monje invitó a su maestro a comer. Después de servirle la comida, el monje salió de la cueva y al poco rato el maestro oyó un ruido extraño como un plump, y de debajo de la cueva se alzó un gemido. «Ayúdame, por favor, me he roto la pierna». El maestro bajó al lugar donde había caído el monje y le preguntó: «¿No decías que estabas iluminado? ¿Dónde está ahora tu experiencia?». «Olvida mi experiencia», contestó el monje, «esto duele». Tan compasivo como siempre, el maestro levantó al monje, lo llevó a su cueva, le entablilló la pierna y le dio unas medicinas tibetanas para ayudarle a curar su herida. Fue una lección que el monje nunca olvidó. El maestro y todos los maestros siempre tuvieron mucho cuidado en señalar la distinción entre las experiencias pasajeras y la verdadera realización. Las experiencias siempre cambian como las nubes que se mueven en el cielo, pero la realización
La conciencia estable de la verdadera naturaleza de tu mente es como el cielo mismo, un trasfondo inmutable frente al cual se producen todas estas experiencias cambiantes. Para llegar a alcanzar la realización, lo importante es dejar que tu práctica progrese paso a paso, empezando con periodos breves repetidos a lo largo del día. Las experiencias progresivas de calma, serenidad y claridad que sientes en estos breves momentos te inspirarán de forma muy natural a ampliar tu práctica a periodos más largos. No te esfuerces a meditar cuando estés demasiado cansado o alterado, pero no eludas la práctica cuando esa pequeña voz callada en el interior de tu mente te diga que es la hora de centrar tu mente. También es importante soltar cualquier aferramiento a las sensaciones de dicha, claridad o ausencia de conceptos que puedas experimentar. Todas ellas son experiencias muy agradables y son signos inequívocos de haber conectado profundamente con la verdadera naturaleza de tu mente. Pero existe la tentación, cuando surgen estas experiencias, de aferrarse con fuerza a ellas para prolongarlas. Está bien recordar estas experiencias y apreciarlas, pero si intentas retenerlas o repetirlas, acabarás frustrándote y desilusionándote. Lo sé porque yo también he sentido esta tentación y he experimentado la frustración de haber caído en ella. Cada destello de dicha, claridad o ausencia de conceptos es una experiencia espontánea de la mente, tal y como es, en ese momento particular. Cuando intentas retener una experiencia de dicha o claridad, ésta pierde su cualidad viva y espontánea y se convierte en un concepto o una experiencia muerta. Por mucho que te esfuerces por prolongarla, lentamente se desvanece. Y si más tarde intentas reproducirla, quizá experimentes algo de su sabor, pero no será más que un recuerdo y no la experiencia directa en sí. La lección más importante que aprendí fue evitar apegarme a lo agradable de la experiencia cuando lograba un cierto estado de paz. La dicha, la claridad y la ausencia de conceptos van y vienen espontáneamente, como cualquier otra experiencia de la mente. Tú no las has creado, ni las has provocado, ni puedes controlarlas. Son simples cualidades naturales de tu mente. Según me enseñaron, cuando surgen estas experiencias tan positivas, lo mejor es parar inmediatamente, antes de que la sensación se desvanezca. Contrariamente a lo que me habría imaginado, cuando interrumpía mi práctica en el mismo momento que surgía alguna experiencia maravillosa, como la dicha o la claridad, los efectos de esta experiencia duraban mucho más que si hubiera intentado retenerla. Y también descubrí que, como era la hora de volver a practicar, tenía muchas más ganas de hacerlo. Más importante aún, comprendí que interrumpir mi práctica de meditación justo en el momento en que experimentaba algo de dicha, claridad o ausencia de conceptos era un magnífico ejercicio para soltar el hábito del aferramiento o zimpa. Aferrarnos demasiado a las experiencias agradables es uno de los peligros reales de la meditación porque es demasiado fácil pensar que esta magnífica experiencia debe ser una señal de realización. Pero en la mayoría de los casos no es más que algo pasajero, un vislumbre de la verdadera naturaleza de la mente que se queda oscurecida tan fácilmente como las nubes oscurecen el sol. Cuando este momento de conciencia pura ha pasado, tienes que seguir lidiando con todas las condiciones ordinarias que azotan tu mente, como el sopor, la distracción y la agitación. Y ganas más fuerza y progresas más trabajando con estas condiciones
que tratando de aferrarte a tus experiencias de dicha, claridad o ausencia de conceptos. Deja que tu propia experiencia te sirva de guía y de inspiración. Permítete disfrutar de la vista a la vez que recorres el camino. La vista no es otra que tu propia mente, y puesto que ésta ya está iluminada, si aprovechas la oportunidad de descansar unos momentos a lo largo del viaje, tarde o temprano te darás cuenta que el lugar que quieres alcanzar es el lugar donde ya estás. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.